Buenos días. Como les comentaba, a grabar la clase de las 8 de la mañana. Bueno, el tema de hoy es el príncipe de Maquiavelo o Niccolo Machiavelli, también como lo conocen. Bueno, antes de todo, quiero recordarles que el próximo miércoles tenemos examen final. Entonces es importante que el día de hoy ya hayan subido sus portafolios para que no tengan ningún problema. Y esto le sume los 50 puntos que tienen derecho, más los 50 puntos que deben sacar ustedes en el examen para que tengan el 10. Su calificación se la estaré dando el miércoles, el viernes, por favor. Envíenme algún mensajito preguntando su calificación y con mucho gusto para poderla otorgar. Si hay algo que corregir, bueno, pues lo que corregimos en su momento y continuamos. De lo contrario, si no tengo información de ustedes, bueno, pues la calificación se queda tal cual. Ahora, aclaro, si hay algo que subir por errores de captura, etcétera, la subimos. Pero si no, definitivamente, pues mejor déjenlo en paz. Gracias. Maquiavelo es un personaje que propiamente cierra o termina, concluye la época medieval. Estamos hablando ya propiamente del surgimiento del Renacimiento, 1513, cuando está en todo su apogeo la Reforma Protestante. Reforma Protestante, bueno, pues que va a favorecer muchos cambios sociales, culturales e incluso hasta económicos, debido a que el caso de Inglaterra pues va a dar todo un giro. Alemania en el parte económica no, pero en la parte religiosa sí. Lo mismo que otros países como Suecia, Suiza, Holanda, etcétera. Son poblaciones que de predominar el catolicismo, pues van a predominar ahora las religiones reformadas o quizá malmente llamadas protestantes. Maquiavelo redactó El Príncipe de un solo golpe entre agosto y diciembre de 1513. A partir de sus lecturas y de su larga experiencia personal, en la obra se distinguen 4 partes fundamentales, que es lo que vamos a analizar propiamente. Vamos con la primera, que va del capítulo 1 al capítulo 11. Maquiavelo estudia aquí las diferentes clases de principados, cómo se adquieren y se conservan. Tras un rápido mención de los principados hereditarios, en el capítulo 2 se centra en el estudio de lo que denominó como principados nuevos, abordando primeramente el llamado principado mixto en el capítulo 3 y al capítulo 5. De todos modos, la preocupación esencial de Maquiavelo es examinar los principados totalmente nuevos, en donde es nuevo tanto el príncipe como la organización política en la que sustenta su principado, junto con las diferentes formas de acceso a los mismos y problemas generales que plantea su conservación en el capítulo 6 al capítulo noveno, tras una primera consideración sobre las fuerzas de los principados en el capítulo 10, finaliza la primera parte haciendo referencia al principado eclesiástico en el capítulo 11, donde resalta su desprecio por la política temporal de la iglesia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tenemos dos tipos de políticas en esta época muy marcadas. Una es la política civil, es establecida a través de una constitución, y la política religiosa, que propiamente pareciera una antipolítica de la política. Es decir, ya comienza a darse una lucha entre iglesia y Estado.
Y como la jerarquía en su momento tenía cierto poder, pues entonces ella tenía en sus manos la parte civil y la parte religiosa. Acuérdense que de esto se desprende lo que va a venir a ser la persecución llamada, eh, perdón, se me fue Santa Inquisición. O sea, la Inquisición de alguna manera es como este poderío que tenía todavía la iglesia sobre la cristiandad, y entonces se permite tener el poder, hoy en día diríamos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, porque podían ir en búsqueda del acusado, condenarlo y matarlo como tal. En el capítulo 12 al capítulo 14, Maquiavelo aborda en esta segunda parte el problema de la seguridad y las armas. En un estado solo es libre y seguro si se dispone de un ejército propio, bien organizado, sobre la base de reclutamiento del ciudadano. Un príncipe solo puede mantenerse si dispone de armas propias y él mismo está al frente del ejército y de la política militar. Por la misma razón, las armas mercenarias y auxiliares muestran la dependencia y la debilidad de dicho estado, y a la larga la necesaria conquista por quien de hecho tiene la fuerza. Bueno, aquí hablamos todavía de conquistas. Acuérdense que todavía la influencia del Imperio Romano, aunque ya había terminado siglos atrás, pues todavía está en la mente de las personas. Por eso, para que un gobierno pueda gobernar tranquilo, pues lógico, necesita eh, armas. ¿Quién porta esas armas? Que en este caso sería los militares, y sobre todo que sepan cómo utilizarlas. Y de esta manera se muestra la independencia, la fuerza de un Estado o la debilidad también, que es lo que dice en este capítulo. Por eso un Estado, si se fijan ustedes, el presidente es la máxima autoridad del ejército. El ejército se pone a las órdenes del gobierno, y el gobierno entonces va a tener la seguridad por parte del ejército. Si el ejército se levanta o el jefe del ejército se levanta contra el presidente, entonces estaríamos hablando de un golpe de Estado. En el capítulo 15 al capítulo 23, Maquiavelo pasa a estudiar en esta tercera parte cuál debe ser el comportamiento y el gobierno de un príncipe con respecto a sus súbditos y amigos. En este contexto, abandonando el fácil recurso de imaginación, Maquiavelo desarrolló los principios de una política rigurosamente realista, partiendo de lo que las cosas realmente son y han sido y serán siempre, no lo que debería ser. Pues la política debe basarse en lo que la naturaleza y pasiones humanas son inevitablemente: maldad, volubilidad, ingratitud, ambición, envidia, etcétera. Un príncipe, es decir, el representante de un estado, debe basarse en sí mismo. La ley por la ley, o la ley por un lado, y la astucia y la fuerza por el otro. Esto lo dice en el capítulo 18. Disfrazado porque lo que obliga a la situación a primera vista eh, son injustas, inmorales e irreligiosas acciones, porque la política para la generalidad es el reino de las apariencias, y que todos ven lo que parece, pero pocos palpan lo que es. Es decir, todo gobierno tiene que dar una cara eh, agradable, sonriente, una cara fresca que sea aceptada por el pueblo,
De lo contrario, entonces tendrá problemas y conflictos el Estado. Por eso, si se fijan, el presidente actual habla mucho de paz, de amor, de reconciliación, y todo es agresión para él, es decir, eh, siente que todo el mundo lo agrede y por eso dice, vamos a obrar de manera pacífica y vamos a obrar de manera pacífica. Esto que ya se veía en este tiempo, pues lo vemos hoy en día igual. Por ello se ha de ser consciente de que es inevitable y necesario pecar a veces para conservar el Estado y la libertad, pero se ha procurado por todos los medios no incurrir en el odio y en el desprecio del pueblo, porque estos son los malos y vicios que hacen perder el Estado. Esto lo refiere en el capítulo 19. El príncipe debe ganar el consentimiento o su admiración. La mejor fortaleza no es el ser odiado por el pueblo, porque por muchas fortalezas que tengas, si el pueblo te odia, no te salvará. Entonces, esto lo sostiene en el capítulo 20 para decir que un gobierno que va a perdurar más es un gobierno querido, no un gobierno despreciado, porque tarde que temprano el mismo pueblo se va a levantar. Ya en el capítulo 16 al capítulo 26, que es propiamente lo que abarca el libro como tal o la obra, a partir de estos capítulos, Maquiavelo estudia la situación contemporánea de Italia y de su época, volviendo al objeto central de sus preocupaciones, las causas de la ruina de Italia y la posibilidad de una regeneración que permite recuperar la libertad y el orden, un Estado moderno y eficaz como forma de convivencia, es decir, de vivere civile, vivere, vivere civile. Se trata, por tanto, de analizar la posibilidad de la regeneración política de Italia. En el capítulo 14 se expone, perdón, el capítulo 24 se expone la causa del hundimiento italiano. En el capítulo adquiere, y sobre todo en el capítulo siguiente, se debate el lugar que el curso político corresponde a la virtud y a la fortuna, con el fin de refutar a quienes desean disfrazar su incapacidad e ignorancia en la presunta omnipotencia de la fortuna, con el fin de demostrar que la virtud y la autenticidad, la audacia, tienen un lugar muy importante en el desarrollo y conclusión de la lucha política. Tras todo esto, Maquiavelo exhorta al final a la acción virtuosa y capaz de llevar a Italia a infundir, a ver, aquí no alcanzo a leer, a infundir en la materia una nueva forma mediante un orden nuevo. Esto es propiamente lo que propone Maquiavelo en su obra. Por eso lo extraordinario de esta obra es precisamente enfatizar que el mejor gobierno es aquel gobierno que es querido por el pueblo y no odiado. De lo contrario, entonces el pueblo se levantará y puede provocar una revolución. En cuanto al temario general, les comentaba que el primer capítulo propiamente trató de las bases de la filosofía, lo que es la filosofía, el fin de la filosofía, el objeto de la filosofía, etcétera. El segundo, bueno, el segundo, estamos hablando propiamente de el segundo capítulo, estamos hablando de lo que son los presocráticos. Acuérdense que los presocráticos son los primeros que establecen las bases
del estudio del universo. Y por ello nos explican que el principio que generó, que gestó, que dio origen al universo, bueno, pues algunos sostenían que era el agua, otros que el aire, otros que el fuego, otros que la tierra, y los pluralistas, por su parte, llegaron a concluir que lo que da origen al universo, pues es todo, tanto el agua, el fuego, la tierra, etcétera. Es decir, que no obedecen a un solo principio, sino que son varios los que componen la naturaleza. El segundo capítulo, propiamente, nos, tercero, perdón, nos dice, nos habla sobre la filosofía clásica. Acuérdense que los filósofos clásicos son tres los que pudimos ver con ustedes, que fue Sócrates, Platón y Aristóteles. Y estamos hablando de los tres porque son los que propiamente establecen las bases del conocimiento o conocida como epistemología. Entonces, para que ustedes se den cuenta que la importancia de estos estudios es precisamente para haber conocido que el conocimiento después de siglos sigue siendo el mismo, las bases para conocer la realidad siguen siendo las mismas. Y por último vimos propiamente lo que encierra toda la filosofía medieval, a partir de la escolástica, sus representantes, hasta la patrística, que estaríamos hablando de San Buenaventura, San Juan Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, etcétera. Ahora, enfatizamos en en Santo Tomás de Aquino, porque es el que va a establecer la relación entre fe y razón. Es decir, que las creencias ya no sigan siendo meras tradiciones y costumbres, sino que a partir de aquí la creencia tenga una razón de ser, que sepa dar el cristiano fe de lo que cree y que no solamente lo haga por mera tradición. Y por último, bueno, pues estamos cerrando con Maquiavelo, que es el enlace con lo que va a ser posteriormente el Renacimiento. Pues esto es lo que tenemos. Por eso dice, no es por tanto el príncipe ni el realismo Maquiavelo un mero pragmatismo iniciado en la reproducción de lo existente, limitado al ámbito del ser. Su realismo es la base fundamental del que se ha de partir para pasar del ser al deber ser. En este contexto, el objeto principal de su atención es el príncipe totalmente nuevo, por lo que su obra se orienta desde el principio hacia el estudio de esas variantes, obviando, aunque haciendo referencia a ellos, los principados hereditarios y mixtos. Su interés se centra, por tanto, en el principio nuevo del cual Maquiavelo ve un modelo contemporáneo del mismo en la figura de César Borgia, que aquí pues ya estamos hablando propiamente de lo que más tarde será democracia. Pues gracias por su participación. Nos vemos el día del examen. Estén atentos. Nos veremos para darles las recomendaciones para el examen. Gracias y bonito día. Hasta luego.